La literatura nos ayuda a entender la parte más difícil de la vida, afirma la autora estadounidense de origen indio, Jhumpa Lahiri. Uno de los temas con mayores dificultades para la existencia humana es precisamente el amor en sus diferentes posibilidades. En la colección de cuentos infantiles Las Vueltas del Amor, la escritora Annie Brenes ensaya un acercamiento a la comprensión infantil de las variadas formas del amor. Pinta suaves acuarelas como si fueran miniaturas orientales, que describen delicadamente mundos pequeños, donde siempre prevalece la preocupación desinteresada, leal y benevolente por el bien del otro. Hoy estamos desde el Hotel Bugambilia con nuestra queridísima escritora Annie Brenes y la presentación de su libro Las Vueltas del Amor. Muchísimas gracias, Annie, por venir una vez más a nuestro programa Punto y Coma. Gracias a ustedes por invitarme. Annie, sos una reconocida escritora de más de 60 libros infantiles. Coméntanos un poco acerca de esta trayectoria de vos, la escritura y los cuentos. Cuando yo hice mi primer libro, o publiqué mi primer libro, que ya había otros por ahí, yo me imaginé que era el único libro que yo iba a hacer. No tenía en mis planes llegar a ser escritora formalmente. Y yo salí ese día con mi libro abrazado, contenta, y fue curioso, fue como podar un arbolito. Nació ese, a los pocos días, pero estos cuentos, vamos a ponerlos juntos, ¿y qué pasó? Y otro libro, pero de pronto hay otros cuentos. Y toda la producción de muchos años comenzó a acomodarse como solita, ¿verdad? En diferentes temáticas, y fueron saliendo los libros. Curiosamente, descubrí también, en mi papel de maestra, que a la hora de enseñar a los chicos temas incluso muy aburridos, muy pesados, si lo hacía por medio de cuentos, de canciones, de poemas, era diferentísimo. Aquello era un juego, era un baile. Entonces por ahí también comenzaron a salir otras opciones. Después también los niños apoyaban porque ya querían hacer lo mismo. Entonces es donde surgen también los talleres para niños y los niños escribiendo historias. Y al día de hoy hay como 4 proyectos y uno que viene ahorita en septiembre, que nace en septiembre el libro, donde los niños pueden estar en un salón recibiendo su libro. El potrillo retozaba alegre en el patio. Valeria podía leer su corazón igual que lo hacía con sus libros de cuentos, aunque solo tuvieran imágenes. Y así fue hasta aquel día en que la feria llegó al pueblo. Las obras de Annie Brenes se destacan precisamente porque el eje central de sus textos son los valores. Y es algo que los padres andamos buscando, precisamente. Obras literarias nuestras, autóctonas, costarricenses, que puedan reforzar ese tipo de temas. Los niños también reaccionan muy bien ante sus obras. De hecho, cuando se leen sus cuentos en las escuelas, en diferentes actividades, los niños tienen una capacidad de asombro, y ella la ha visto en varias ocasiones contar sus cuentos, y los niños prestan una gran atención, se identifican con los personajes que ella ha construido, porque son personajes cercanos a ellos, y logran meterse en los cuentos, sentir que sus personajes son sus amigos y disfrutan la lectura, que es un poco el esfuerzo que se está haciendo ahorita en las escuelas, en las instituciones educativas, de acercar los textos a los niños, que la lectura sea un disfrute y no que sea algo obligatorio, que tengo que hacer porque debo hacerlo, sino precisamente porque disfruto la lectura, me identifico con los personajes y aprendo de ellos. Sus relatos son una mansa bruma que queda flotando en la memoria como una reminiscencia en la imaginación. El amor que todo lo abraza es el elemento cohesionador de las 10 ficciones que componen el tablero festivo de juegos propuestos en Las Vueltas del Amor. Es un carpe diem del amor puro y filial. En palabras de la autora Annie Brenes, somos amor, respiramos amor, vivimos el amor. Su ausencia es solo un contraste y por eso a veces tenemos que despertar para descubrirlo. Y en cada historia de vida, dentro o fuera de nosotros, está presente. No importa si somos fiera, insecto, agua, árbol, viento, pájaro, niño, zapato, sol o abuela.
La introducción del libro, por eso, nos prepara antes de leerlo, porque nos habla de que el amor se expresa de 1000 maneras. Sea cual sea la definición que nos den, es más que un sentimiento que guía nuestro ánimo, sino que es una acción cotidiana. Pero tenemos que aprender a verlo así, el amor como una acción cotidiana. No está en un lugar específico de nuestro cuerpo, sino que el amor se escapa de su jaula y sigue su camino por lugares insospechados. Se disfraza, se esconde, se revela, sale por la ventana, crece y decrece, nos envuelve, nos confunde. No tiene casa, no tiene edad y ni siquiera le interesa que lo podamos entender, no. De repente aparece jugando con las estrellas o baila en un jardín repartiendo colores. Tenemos que aceptarlo y creer en él y participar de su fiesta. Al fin y al cabo, como decía don Anthony de Melo, ¿verdad? El amor es lo único que permanece. Es una maravilla. Qué hermoso, Ani. Todo empezó con mi madre, quien me cuidó y me advirtió sobre los peligros que viviría. Saben, somos muy solitarios y nos encanta la noche. Rápidamente empecé a cazar. Un chancho de monte, un tepezcuintle, pero pronto acabaron las presas. Cuentan que por culpa de los humanos. Por hambre me arrimé a las haciendas. Un día, por hambre, me comí una vaca. Por menos mataron a mi madre. Y a mí aquel día me sacaron a punta de bala. Si no nos mata el hambre, nos mata un disparo. Pero fue después del susto que conocí a Cristal. Y con ella he tenido cachorros muy lindos. Tenemos que cuidarnos mucho porque los cazadores nos acechan. Pero acá en el bosque tenemos más posibilidades de sobrevivir. Super Mapi y la Cueva de las Palabras, de María Pérez Iglesias. Huérfana de madre, Mapi es una niña inteligente, rebelde y soñadora, que se interesa por entender un mundo donde la televisión aún no llega y las diferencias de género son muy marcadas. Un recorrido nostálgico por el final de los años 50. Ana Cecilia Brenes Herrera, mejor conocida como Ani Brenes, es maestra, madre, abuela y escritora alajuelense de cuentos, poesías y canciones para niños y niñas de todas las edades. Colabora en varias revistas de educación y cultura del país. Ha impartido talleres para niños con el Ministerio de Cultura dentro y fuera del país. Es la encargada de la sección de pedagogía de la revista Magisterio. Imparte charlas y talleres a maestros en diferentes centros universitarios en los cursos de preescolar y primaria y talleres literarios para niños. Ha publicado 15 libros de poemas y más de 22 libros de cuentos. Ani, contanos de las vueltas del amor. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué lo escribís? Me invitaron a un FIA, a un festival, a contar cuentos en Santana. Entonces yo me fui muy contenta con mi maletita. Era chiquitos de una escuela de ahí que venían a las 10 de la mañana. Llegué buscando a dónde, nadie sabía nada. De pronto alguien me dice, mira, yo creo que es allá, en aquel árbol. Debe ser el árbol de los cuentos, ¿verdad? Pero de pronto me doy cuenta que donde está el árbol y donde yo estoy, hay un carrusel. Inmediatamente comenzó a venir a mi cabeza una historia. Y me imaginé que más allá de donde estaban los caballitos de madera, había un caballito de verdad. Y ese caballito de verdad veía el carrusel, y en el carrusel había una caballita rosada con una crin de estrellas y escarcha en el copete, y la cola divina que se movía. Y entonces el caballito comienza a enamorarse de la caballita. Y ahí va más atrás, de dónde había venido el carrusel. Comencé a inventar quiénes eran los dueños, quiénes lo habían traído. Y mientras estaba en eso, casi terminando la historia, en mi mente, escuché risas. Y venían, por detrás del árbol, venían saliendo muchos chiquitos. Y bueno, yo les dije, chicos, yo me llamo Ani y vengo a contarles un cuento. No crea que se expresaron todos con entusiasmo, ¿verdad? Porque todos era así. Y ya cuando les dije, tengo un asunto muy importante y es que el cuento que acabo de inventar no tiene nombre. Y yo quiero ponerle nombre, pero ustedes no me ayudan. Me prometen poner atención y el nombre que ustedes pongan va a quedar en el cuento. Y voy a traer el libro a la escuela cuando esté listo. Y entonces el cuento quedó no solo como primer cuento, sino como título del libro. Pero lógicamente, si era del amor,
todo tenía que ver con el amor en el libro, y por eso fueron llegando los cuentos. Ella era hermosa, giraba en el carrusel como una bailarina, agitando su tupida cola de arcoíris y su crin salpicada de escarcha. Y hasta podría jurar que sus negros ojos lo miraban con disimulo e interés en cada giro del carrusel. ¿Acaso ella sentía lo mismo? ¿Cuál es la visión que plantás del amor? ¿Cuáles características son las que se impregnan en este hermoso libro? Claro, te hago un resumen con los títulos. ¿Qué decir de la canción para pescar del abuelo pescador? Que nadie sabía por qué siempre había peces, por qué siempre tenía lo necesario, hasta que confía el secreto a su nieta, que continúa con la tradición. El abuelo le cantaba al mar, tenía sus canciones, y el mar le daba el alimento. No lo maltrataba, no lo ensuciaba, le cantaba y el mar le correspondía. En el cuento El baúl de los olvidos, esa inversión que se da precisamente de que en el baúl de los recuerdos guardamos todo lo que queremos, lo que añoramos, lo que anhelamos. Annie lo invierte y crea esta metáfora del baúl de los olvidos como un espacio para que podamos incluso guardar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que no queremos recordar y que queremos olvidar. Y eso es un hecho que todos tenemos, se vale hacerlo. Y ella nos da ese espacio, esa figura del baúl de los olvidos para que lo logremos concretar. Por la noche, en sus sueños, brincaba la cerca y, aprovechándose de la mala visión de don Ramiro, se apostaba junto a ella como uno más del grupo, girando y girando, subiendo y bajando en aquellas interminables vueltas de amor correspondido. La feria llegaba a su fin y don Ramiro, después, con sus rústicas gastadas herramientas, procedió a desarmar el carrusel. Mientras tanto, Herminia esperaba respuesta al letrero que había colocado en la entrada. Se vende lote de madera para remiendos o como leña de cocina. Buen precio. Uno llega satisfecho, hasta se le aflojan las arrugas, ¿verdad? Cuando uno se ríe, ay, de verlos con la emoción. O cuando llega una chiquita por ahí muy tímida de 4º grado y te dice, ¿sabe una cosa? Yo también escribo cuentos. Y el año pasado me gané un brinca-brinca, unos chocolates y unas postales porque escribí un cuento de un venado. Ella se sentía. Y claro, en ese momento mi atención está así en ella, porque ella quería compartir eso. Entonces, bueno, si eso no es amor, habrá que irlo a buscar a la China. Papá, podemos ayudarlo. Solo tienes que buscar al señor viejito de la feria y pedirle una de las piezas de su carrusel antes de que la venda. ¿Cuánto pide por aquella pieza?, preguntó el papá de Valeria, señalando la cola de arcoíris que se asomaba entre los restos del desarmado carrusel. Don Ramiro, con mucho cuidado, sacó el maltrecho caballito de madera. No me debe usted nada, señor. He visto su potrillo al otro lado de la cerca y pensé que era mi imaginación. Producción de Especies Menores. Alfonso Rey Corrales, Rodney Cordero Salas. Producción de Especies Menores es una unidad didáctica que pretende que los y las lectoras analicen la producción de los pequeños rumiantes con un enfoque de agrocadena productiva, producción, transformación, comercialización y mercadeo de los productos y subproductos de esas especies. Abarca temas como la situación actual, perspectivas y tendencias de la producción de las especies menores a nivel nacional e internacional, las buenas prácticas pecuarias aplicadas en la producción de pequeños rumiantes, en aves exóticas, codornices y pavos, y en conejos, así como en la producción agroindustrial, el mercadeo y la comercialización de los productos y subproductos. El libro fue publicado por la editorial de la UNED y sus autores, Alfonso Rey Corrales y Rodney Cordero Salas. Poseen una vasta experiencia en el manejo de rumiantes menores. Este libro abre a los y las estudiantes de la UNED la posibilidad de acceder al conocimiento y al análisis referente a la diversificación de los sistemas pecuarios, a saber, los pequeños rumiantes, las aves exóticas y los conejos.
Teo y los 5 valientes, de Gloria Macaya. Hoy mueren más animales en atropellos provocados por seres humanos que a manos de cazadores furtivos. Hemos invadido el hábitat de muchas especies, nos metimos en sus casas, destruimos sus fuentes de agua y cortamos los árboles que les servían de vivienda. Es muy común decir que el amor conlleva serias dificultades. Annie Brenes lo resuelve a través del juego imaginario desarrollado en sus relatos. Directamente, Brenes señala, el amor es un caleidoscopio gigante lleno de brillo y color. Con él tenemos acceso a los tonos más diversos, a las imágenes más variadas y hasta las figuras menos esperadas. La magia consiste en que podemos hacerlo girar para obtener lo mejor del proceso, lo que nos haga sonreír, volar, compartir. Y si alguna vez nos asusta lo que se nos presenta, sigamos jugando a las vueltas del amor. El resultado está en nuestras manos. Annie, Ariadna Calderón, la editora, le tiene un par de preguntas que nos gustaría que escuchara. Vamos a ver, yo no estudié. Vamos a ver. Yo quisiera formularle a Annie 2 preguntas que surgieron a partir de la lectura de la obra literaria. La primera pregunta es, ¿conocemos personas que se acogen a la jubilación llenos de una vitalidad envidiable y un espíritu creativo? Personas que, como Annie Brenes, aún tienen mucho que aportar y necesitamos que lo hagan. A partir de su experiencia, ¿cómo se vive plenamente esta etapa sin que al cabo del tiempo abandonemos nuestra esencia en un baúl de los olvidos que nosotros mismos construyamos? Bueno, hacerse grande, vieran qué lindo que es. Sí, a veces uno dice, uy, ¿cómo ir a hacer esto? Pero cuando estás ocupada, cuando estás haciendo las cosas que te gustan, no sentís ese camino, no sentís ese paso. Bueno, de vez en cuando te ves en un espejo y dices, sí, esta soy yo. No la que está adentro, esta es otra, este estuche es diferente. Yo me crié con mi abuela y mi abuela era no un baúl de recuerdos, mucho menos un baúl de olvidos, era un saco de sorpresas. Mi abuela, ¿qué no hacía? Cantaba, recitaba, contaba, se disfrazaba, me hacía piruchos en el pelo para que yo tuviera colochos, me llevaba a misa todos los días, me enseñaba lo que era una cofradía, pero me enseñó a ser feliz y me enseñó a jugar con las palabras siempre. Muchas cosas que aprendí con ella se quedaron grabadas para siempre. Ahí quedaron, ¿verdad? Indelebles. Y entonces cuando ya la vida camina y te va dando otras, tal vez oportunidades, te va dando tropezones, entonces qué importante es saber que todo eso que tenés ahí, que aprendiste, es lo que te va a servir de escudo para enfrentarte a lo que viene. Uno tiene que hacer las cosas en las que cree, de verdad, porque cuando uno cree en eso, en realidad lo hace bien. Y cualquier cosa que te digan que no, que está así, que por qué, puedes justificarlo. Si yo hago algo en lo que no creo, no puedo defenderme. Había un niño en el lugar que no era como los demás. Pequeñito, un poco torpe, no corría con nosotros. El arbolito puso toda su atención en él y se sintió muy triste, sobre todo al ver que el niño también tenía un sueño, el de subir a los árboles, enormes e inalcanzables desde su perspectiva. ¿Qué hacer para ayudarlo? Y una idea iluminó su carita verde. Sería un árbol diferente a los otros. Bien valía la pena sacrificar su sueño a cambio de la sonrisa de un niño, se dijo para sí. A partir de aquel momento, comenzó a crecer torcido, aprovechando una pendiente que había a su lado. Cada vez que le brotaba una rama, la dirigía hacia abajo hasta convertirse en un árbol fuerte, frondoso, que crecía casi en forma horizontal. La segunda pregunta es, actualmente una de las mayores preocupaciones que tenemos las personas adultas es el ejercicio diario de inculcar valores a las nuevas generaciones, en un contexto ajeno y distinto al nuestro cuando éramos niños. Como abuela, como madre, como docente, ¿cómo podemos fomentar diariamente el ejercicio del amor en la niñez? Viene muy de la mano con la primera, porque si yo he logrado hacer muchas cosas hoy, fue por la manera en que me criaron.
pero viene el otro equipo detrás de nosotros, ¿verdad? Viene la comparsa, vienen los chiquitos que van a ser los grandes. Entonces sentirnos también parte de todo y que lo que hago a los demás me lo hago a mí. Y por medio de la literatura pues aprendí que con el juego, con la poesía, la canción, puedo enseñar esto. Yo lo probé, doy fe de eso cuando estuve en las aulas con mis alumnos. Doy fe de eso cuando veo mis niños, ahora adultos, padres de familia, y nos encontramos. Eso es una fiesta. ¿Y qué más puedo decir? Que ahora que soy grande, como dice Adriana, ¿verdad? Ahora que soy grande, estoy en un coro. Me encanta cantar. Estoy en el coro del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica. ¿Y qué mayor premio que el director del coro, un excelente director, un músico 100, fue mi alumno en 5º grado? Entonces, cuando las cosas se vuelven, ¿me va a decir que no son las vueltas del amor? Desde luego que sí. Así sigue girando, girando mi carrusel. Ani, un placer como siempre tenerla en el programa. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que entrega con tanto amor. Gracias a ustedes. Los niños pequeños lo rodeaban, jugaban con él y se subían con facilidad. Entre ellos, aquel que curiosamente no había crecido en tamaño, pero sí en alegría. A veces era columpio, otras subibaja o tobogán. Su sueño, a pesar de todo, se había cumplido. A pesar que buena parte de la literatura infantil está atravesada por el tema del amor, muchos de los cuentos tradicionales más populares giran alrededor de los estereotipos tradicionales del tema amoroso, cuyo final feliz consiste en la unión de parejas que se aman o en el rescate de los personajes por otros que los aman, ya sean madres, padres, amigos, príncipes o magos. La obra de Annie Brenes rompe claramente con estos modos de contar. Decía Erich Fromm que el amor no lo constituye un objeto, sino que es una facultad que nos permite relacionarnos con el mundo como totalidad. Por esto es que Brenes nos cuenta historias como la de un gato que salva un par de zapatos, o el cuento de un árbol que desea ser el centro de juego de muchos niños, entre otros. A través de estas historias, la autora quiere decirnos que las vueltas del amor abren el camino verdadero hacia la alegría. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.